el diezmo. ¡Ay! ¿Acaso es legal bajo el nuevo pacto? Mire, el que escuche y le presta verdaderamente atención a esta enseñanza y le he revelado lo que realmente se está hablando aquí, yo le aseguro que van a abrirse muchísimos ojos a la verdad. Y sobre este tema específicamente, que es bastante, diríamos que problemático, que como decía Jesús en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, yo sé que este es un tema muy polémico, muy recurrente, que suele generar cierto conflicto sobre si debe o no darse el diezmo bajo el nuevo pacto. Y yo creo que la pregunta sería más bien, ¿acaso es legal o existe alguna ley bajo el nuevo pacto para dar el diezmo? Entonces, vamos a hablar sobre todo esto porque yo sé que hay muchas preguntas al respecto y vamos a intentar tratarlas, de responderlas una por una. Ya de antemano le estoy diciendo que es un tema algo extenso, así que tenga paciencia porque el objetivo es intentar no dejar nada afuera sin que sea aclarado. Así que aquí le va. La primera pregunta sería, ¿qué es el diezmo en realidad? El diezmo es la práctica de dar la 10ª parte de los ingresos o cosechas como una ofrenda dedicada a Dios. La palabra diezmo proviene del hebreo maaser, que significa 10ª parte. Ahora, los primeros indicios del diezmo en la Biblia. Aquí le va. Abraham y Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20. Abraham dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este caso fue totalmente voluntario y no fue por mandato, sino una expresión de gratitud de Abraham. En Jacob también, en Betel, en Génesis 28, 20 al 22, Jacob hizo un voto de dar el diezmo a Dios si él lo bendecía y lo protegía. Pero nótese que no fue ordenado por Dios tampoco. Jacob lo ofreció como una respuesta personal a la bendición divina. Ahora, el diezmo en la ley de Moisés, el libro de Levíticos y Números. Aquí le va. El diezmo se instituyó como parte de la ley mosaica para el pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién se le ordenó diezmar? Pues se ordenó diezmar al pueblo de Israel como una obligación legal. El diezmo era un mandato exclusivo para Israel. ¿Cuál era su propósito en realidad? Pues el sustento de los levitas y de los sacerdotes. Entonces dice, a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio. Números 18, 21. Entonces, también era para ayudar a los pobres y a los necesitados. Este era el diezmo trienal, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos y lo comerán el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Deuteronomio 14, 28, 29. También era provisión para las festividades y sacrificios. Deuteronomio 12, 17 y 18. Los tipos de diezmos en la ley mosaica eran los siguientes. El primer diezmo dado a los levitas, que está en número 18, 21. El segundo diezmo, el consumido en las festividades, Deuteronomio 14, 22, 27. Y el tercer diezmo era para los pobres, cada 3 años, Deuteronomio 14, 28, 29. En total, todos estos diezmos en realidad ascendía aproximadamente al 23% anual. ¿Se aplica el diezmo a los cristianos en la actualidad? No. La respuesta es, dígala conmigo, no. El diezmo era parte de la ley ceremonial y civil de Israel, la cual fue totalmente cumplida y abolida en Cristo. El cumplimiento en Jesús como nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, tal cual dice Hebreos capítulo 7. Su sacrificio anuló el sistema levítico y los diezmos asociados. Pablo enseñó claramente sobre dar de manera voluntaria y dijo lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. No hay ningún mandamiento, escuche, absolutamente ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que obligue a diezmar al cristiano. Entonces, ¿qué se espera de los cristianos en realidad bajo el nuevo pacto? Pues aquí le va. Dar voluntariamente y con alegría. Los cristianos son llamados a dar generosamente, pero no bajo compulsión, o sea, no de manera presionante. Y aquí hay un caso muy específico, el caso de Ananías y Zafira. Estas personas no murieron por no diezmar, sino porque mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5, 1 al 11. Pedro lo dijo claramente. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, esto fue un acto de hipocresía y engaño, no de falta de diezmo. Las ofrendas son el sustento de la iglesia. Esto es una realidad y de los necesitados. Pablo enseñó que los creyentes deben contribuir para sostener la obra del ministerio y ayudar a los pobres. Y Pablo decía de la siguiente manera: hagan lo que puedan según hayan prosperado. 1 Corintios 16, 2. Toda nuestra vida debe ser en realidad ofrecida a Dios. Nuestro cuerpo y nuestra vida son una ofrenda viva para Dios. Romanos 12, 1. Pero la pregunta es, ¿por qué el diezmo no es obligatorio para los cristianos? El nuevo pacto no se basa en leyes externas, sino en una relación de gracia y fe.
El diezmo pertenecía a la antigua economía del templo, pero Jesús ha cumplido y transformado la ley. El enfoque del cristiano es la generosidad, el amor y es el deseo de saber que está apoyando para que otros puedan llegar a lugares donde aún no conocen de Cristo y extender el evangelio de salvación a los perdidos. Es también el apoyo a los huérfanos, a los ancianos, a los más necesitados, extendiendo a otros una fe con obras que muestra el amor y la misericordia de Dios, que como dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y que además implica también bíblicamente la sostenibilidad de personas que dedican su vida a tiempo completo al servicio a Dios. Pero ojo, esto no implica enriquecimiento, sino que entendiendo que ese es su trabajo a tiempo completo, lo cual dedican totalmente su vida a ello, tienen familias que sostener, por lo cual ha de establecerse un salario digno y decoroso de manera justa, pero no dar lugar a que hagan uso abierto, total, completo, vitalicio de los recursos de la iglesia en lo absoluto, lo cual tiene en realidad un propósito mucho mayor que un salario personal. Por lo tanto, nada de esto tiene absolutamente nada que ver con el diezmo obligatorio, en lo absoluto, mis amados. No es el cumplimiento de reglas rituales, sino de actos de compromiso, amor hacia la obra de Dios. Ahora, viene una parte bastante complicada, así que preste mucha atención. Aunque algunos líderes a menudo utilizan versículos del Antiguo Testamento fuera de contexto para imponer el diezmo como una obligación legal sobre los cristianos, usando versículos tales como Malaquías 3:8 al 10, para decir que el hombre le roba a Dios, lo cual es un pasaje que claramente en su contexto bíblico fue dirigido específicamente a los sacerdotes de Israel por hacer un desvío y mal uso de los diezmos. O sea, el versículo que tanto usan para decir que si no diezma le están robando a Dios, en su contexto bíblico ni siquiera está dirigido al pueblo, sino a los sacerdotes servidores de Dios. Malaquías 1:6 al 8. Pero a menudo lo utilizan para infundir miedo a los creyentes, haciéndoles creer que en realidad le están robando a Dios. Entonces, a esta lista de versículos sacados de contextos para impulsar el diezmo, aún bajo el nuevo pacto, también está Deuteronomio 14:22 a 23, que habla específicamente de los diezmos agrícolas. También está Levíticos 27:30, que era un mandato para la ley ceremonial ya cumplida totalmente en Cristo, o el tal mencionado Génesis 14:18 al 20, y usted lo conoce, el diezmo de Abraham a Melquisedec, lo cual Abraham hizo una sola vez como un acto voluntario, y no hay registro bíblicamente que se haya repetido o que Abraham lo haya hecho de manera regular. También está el número 18:21, y argumentan que los pastores de hoy son el equivalente a los levitas y por lo tanto el diezmo debe ser entregado a ellos. Y no, esto es una gran mentira, un falso argumento para engañar. La verdad bíblica sostenida en las Escrituras es que los levitas eran una tribu específicamente de Israel sin heredad en la tierra. El sacerdocio levítico fue abolido con la venida de Cristo. Hebreos 7:11-12. Los ministros de hoy no son levitas, sino siervos que deben ser sostenidos por ofrendas voluntarias, atención, voluntarias de los congregantes, y lo que enseña en realidad el Nuevo Testamento es que Cristo cumplió la ley en su totalidad. Mateo 5:17. El apóstol Pablo nunca, jamás, de ninguna manera ordenó a las iglesias gentiles que tenían que diezmar. En cambio, les enseñó que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. La iglesia primitiva practicaba la generosidad de manera voluntaria, no el diezmo obligatorio. Hechos 4:32 al 35. Por lo tanto, el diezmo, como se presenta en el Antiguo Testamento, fue una ley específica para Israel, su templo y el sacerdocio levítico. Entonces, ahora vamos a ver en realidad cuál es la parte que sí nos corresponde a nosotros, los cristianos, bajo el nuevo pacto, que es realmente nuestro deber como hijos de Dios mientras estemos en este mundo. Así que por favor, escuche, porque es un deber nuestro. El hecho de que el diezmo no esté vigente bajo el nuevo pacto no nos excluye de la responsabilidad de ofrendar, y esto no se trata de enriquecimiento ni del mal uso que hacen algunos líderes o que puedan hacer de las ofrendas de los feligreses. Y déjeme decirle que los que estén actuando incorrectamente sobre este aspecto pues van a rendir cuentas de manera muy severa ante Dios por estos actos premeditados y deliberados. Y no le quede la menor duda de esto. Así que si usted, que me está escuchando en este momento, está incurriendo en esta falta, por favor, arrepiéntase, busque verdaderamente el perdón de Dios, apártese de esta práctica. O si usted es parte de una congregación donde se exige el diezmo, pues
Si usted desea permanecer en ella, pues hágalo con la conciencia limpia, tranquila y con la convicción de que no es una obligación para usted como cristiano. Y mire, déjeme decirle, incluso es mejor que no dé nada a que lo haga de mala gana, porque como le decía, Dios ama al dador alegre, no impulsado, obligado. Y si no, pues por favor, si la doctrina que se profesa en el lugar donde usted está no está bajo el principio de sola escritura, pues nada lo obliga a estar ahí. Por favor, no deje de congregarse, y esta es una exhortación que también tenemos en Hebreos 10:25, de que nosotros bajo el nuevo pacto no debemos dejar de congregarnos, sino hacerlo en un lugar en el que se esfuerce realmente por predicar y exponer los principios bíblicos. Así que tenga esto muy claro. Entonces vamos a ver y a enfocarnos en el principio de sola escritura. El deber del cristiano es ofrendar y sostener económicamente la obra de Dios según Dios le haya prosperado. Esta es una verdad. Aunque el diezmo, como práctica obligatoria bajo la ley de Moisés, no se impone a los cristianos en el nuevo pacto, la responsabilidad de sostener la obra de Dios sigue vigente. Esta responsabilidad se lleva a cabo a través de las ofrendas voluntarias, generosas y movidas por el amor de Dios hacia su reino. Ofrendar es un acto de gratitud y amor. En el Nuevo Testamento, la enseñanza sobre dar no se basa en una obligación legal, sino en un principio espiritual de generosidad. Una vez más, amor y gratitud. La ofrenda refleja el reconocimiento de que todo le pertenece a Dios, la gratitud por la salvación y las bendiciones recibidas, y el amor por la iglesia y por los demás. Ahora, aunque no estemos bajo la ley del diezmo, la iglesia necesita en realidad recursos para cumplir con su misión. Y si es un deber del cristiano, y que no le quepa la menor duda, que necesitamos sostener la obra de Dios. Es nuestro deber, tanto como sea posible. ¿Y para qué? Pues para la evangelización en las misiones, la ayuda a los necesitados, huérfanos, viudas, pobres, el sustento de ministros y obreros del evangelio, la edificación y expansión del reino de Dios. Pablo lo dejó muy claro, que los que predican el evangelio deben ser sostenidos por su labor en el evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en el templo comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Corintios 9, 13 al 14. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento sobre las ofrendas. La iglesia primitiva compartía generosamente. La palabra dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44 al 45. La ofrenda voluntaria era una práctica central en la vida de la iglesia primitiva. En segundo lugar, la colecta para los santos. 2 Corintios 8 y 9. Pablo organizó una colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén, exhortando a las iglesias gentiles a dar generosamente. En tercer lugar, el sustento de los ministros. El obrero es digno de su salario. Lucas 10, 7. La Biblia dice muy claramente que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6, 6. Ahora, hay principios claves sobre dar en el nuevo pacto. En primer lugar, voluntariamente, no obligatorio. No es un mandamiento legal, pero sí es un deber espiritual y moral. Ahora, según la prosperidad de cada cual, o sea, de cada uno, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios 16, 2. Que lo hagamos con alegría, o sea, no con coacción. Dios valora al corazón detrás de la ofrenda, no de manera presionante, sino voluntaria. En tercer lugar, dar con generosidad. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ojo, nuevo pacto, 2 Corintios 9, 6. Ahora, ¿por qué es un deber del cristiano? Pues porque somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Efesios 4, 16. Sostener la obra de Dios demuestra unidad y amor entre los creyentes. Es una forma de oración, ya que vamos a dar a Dios de lo que Él nos ha provisto. Entonces, vamos a intentar darle un cierre a todo esto que hemos hablado, lo cual es un buen, pero aquí le va. El diezmo fue una ordenanza específica para Israel bajo la ley de Moisés, pero Cristo lo cumplió y estableció un nuevo pacto. Los cristianos no estamos obligados a diezmar, pero sí llamados a dar con amor, alegría y generosidad por medio de las ofrendas. La clave es entender que todo lo que tenemos pertenece a Dios, y dar es una respuesta de gratitud, no de obligación. Los cristianos, conforme se establece en la palabra de Dios bajo el nuevo pacto, sí tienen el deber de ofrendar y sostener la obra de Dios con alegría, generosidad, y esto no es solamente un acto financiero, sino una expresión de amor, fe y gratitud hacia Dios. La iglesia
el ministerio y las misiones dependen del compromiso y la fidelidad de cada creyente como parte del cuerpo de Cristo, para que el evangelio continúe extendiéndose y el nombre de Cristo, mis amados, sea glorificado en toda la tierra. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.